Ocurrió el día 5 de mayo, justamente en el aniversario de la gran gesta de las fuerzas mexicanas, las fuerzas republicanas, esas a las que dio tanto aliento el presidente Benito Juárez para que se enfrentaran al invasor francés, tenido por uno de los mejores ejércitos del mundo, o quizá, y sin exageración, el mejor equipado para su época. Ese ejército libró importante batalla en los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla, y las fuerzas mexicanas, menguadas, diezmadas, mal armadas, pero llenas de un gran espíritu, invadidas de una convicción de vencer, de una gran fuerza interior para echar del territorio mexicano a quienes lo hollaban, a quienes ofendían, a quien con su presencia sometía a esta población a su ley. Comandados por el gran Ignacio Zaragoza, que de niño nos enseñaban una poesía que decía: salud, oh patria, tu valor admiro, que viva la batalla en que triunfó el valiente Zaragoza. Historiadores contemporáneos discuten si todavía si la verdadera batalla triunfal, porque luego se perdió Puebla de nueva cuenta, es la del 2 de abril, ya con el general Porfirio Díaz. Pero la gesta grande, esa que nos emociona y nos invade de gozo, ocurrió el 5 de mayo de 1862. Esa conmemoración en ese año ocurrió frente al Auditorio Nacional en el Campo Militar Marte, sobre el Paseo de la Reforma, lugar que usted conoce, ese auditorio que recibe y exhibe y presenta a personajes de la talla de un Pinka Zuckerman, un gran violinista judío, y también a Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces hay para todos los gustos en ese escenario. Ahí, y ahora identificado por una mole de muchas toneladas, cientos de toneladas de acero, se inauguró en febrero pasado el Monumento a la Lealtad. Esta mole es una verdad montaña de acero, dice lealtad. El escultor dio vida así a un concepto abstracto. ¿Qué es la lealtad? ¿Cómo podemos simbolizarla? El amor, bueno, pues sí, nos llevamos la mano al corazón, palpitamos, suspiramos por el amor, languidecemos por el amor. Pero la lealtad, bueno, la lealtad, claro, es un gran valor, se vive, pero ¿cómo se representa? Lealtad, ¿cómo? Pues el escultor, ahí en Paseo de la Reforma, ahí junto al Auditorio Nacional, en el Campo Marte, levantó una colosal estructura, una colosal mole de acero, de hierro, y dice lealtad. La inauguró el presidente Enrique Peña Nieto el febrero pasado, en ocasión de que el ejército mexicano cumplió 100 años de su creación, de su formalización, de su profesionalización, en 1915. Entonces, ahí en el Campo Marte ocurrió este 5 de mayo la jura de la bandera. Jóvenes conscriptos que ahora se van con una playera de a 2x5, muy baratita, y como si se dice SMN en letras negras, una boina roja, muy lejos de aquellos uniformes que uno usó. Yo soy clase 39 y yo marché, íbamos de caqui, llevamos nuestra cuartelera con la escarapela tricolor, con la corbata, y marchábamos, y nos hacían marchar horas y horas por el plan sexenal y hasta el Chivatito y rumbos allá de Los Pinos. Interesante la reunión, porque entonces allí frente a los nuevos conscriptos que protestan, eso sí es una ceremonia muy solemne, jurar fidelidad a nuestra bandera. Símbolo de la identidad nacional, símbolo de los mejores valores, símbolo de nuestra historia, ese es el lábaro tricolor. Allí el presidente de la República se dolió de los sucesos que hace unos días estremecieron al país y que ocurrieron en Jalisco, Colima, Guanajuato, y donde el crimen organizado retó francamente y mostró una serie de estrategias prácticamente desconocidas para distraer y poner muchos puntos de fuego en su derredor y atraer la atención y distraer al mismo tiempo a las fuerzas del orden. Murieron varios mexicanos en esos hechos. De un helicóptero lograron derribarlo y varios agentes de la Federal de Seguridad, de la Policía Federal, militares de rango del Ejército, tropa del Ejército, pilotos, murieron o quedaron muy mal heridos. Murieron unos y otros quedaron muy mal heridos. Fue un día terrible y la conmoción es nacional. El presidente de la República se duele, excita a los mexicanos a que se organicen, a que delaten, a que no encubran, a que cuenten, a que no disimulen.
Habría que hacer un llamado mayor. La sociedad mexicana tiene que reconocer sus lacras, sus vicios y en una forma de una gran introspección, reconocer que tiene esos males, que padece esas cojeras, que renguea en su moral y que le gusta, porque las cifras son escandalosas, le gusta beber en exceso, le gusta fumar tabaco en exceso y le gustan las otras drogas todavía peor, que son las que ahora están en disputa por los mercados, por su venta, por su dominio, y que, como dijo el general Cienfuegos Cepeda, el general secretario de la Defensa Nacional, envenenan a lo mejor del país, que son los jóvenes. Jóvenes de 12 años, niños, casi están consumiendo drogas. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está la madre? ¿Se ha perdido autoridad? Ese valor sí se debe sentir, como el de la lealtad, del que podremos hablar después. Pero el padre, la madre, el hermano mayor, la hermana que consiente al chiquito, ¿por qué? ¿Por qué callamos y por qué consumimos? ¿Por qué nos atrae ese gran daño nacional que amenaza, ahora sí, con convertirse en una guerra sin cuartel y sin fin? 5 de mayo. Recordamos a Zaragoza, recordamos a los Acapoaxtlas, recordamos la grandeza del ejército mexicano. Ese es el gran México. Esos eran constructores de México. Benito Juárez, Zaragoza, Porfirio Díaz. Esos que gobernaron entonces, ese grupo de liberales con Melchor Ocampo, con Guillermo Prieto, con Zarco, que gobernaron este país en aquel entonces, nos dieron el ejemplo. Ahí está, no recurrimos ni se piden milagros que no existen. La sociedad tiene bastante y la convocatoria del secretario de la Defensa Nacional contra los apátridas, esas son personas que no quieren al país, contra los malvados, contra los organizados, la sociedad, la fuerza, y como dijo también alguien en otra ocasión, en esos días, no es el horno para bollos, pero los mexicanos, la gran mayoría de los hombres y las mujeres de México, no son corruptos, no están corrompidos, ni están en la tentación de echarse por el camino del mal. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias, regreso con usted, no sin antes agradecerle a Miguel Reyes Razo su colaboración, su crónica, como suele regalarnos en cada una de estas emisiones. Nos decía la diputada Margarita Saldaña que esta reforma más bien parece una reforma para fortalecer al gobierno que para facilitarle la vida al ciudadano, y que se está construyendo un superpoder urbano, y que ese superpoder urbano va a estar encarnado en quien sea el jefe de gobierno. Y por ahí nos quedamos cuando nos ganó el tiempo. Sí. Por favor, concluya su idea. Concluyendo esto. Entonces, prácticamente, hoy yo diría, no es, vistas así las cosas, no es un pequeño avance. No, es un gran retroceso. En el último de los casos, el Grupo Parlamentario del PAN, los panistas, estamos más por la idea de que no legislemos al vapor, no por un pacto, no por un jefe de gobierno que quiere salir hoy orgulloso con la bandera de ya logré el Estado de la Ciudad de México, ya logré la Constitución del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, y decir que ya hizo algo. Yo creo que eso no nos beneficia en nada. Nos beneficiaría que en realidad se estuviera pensando en el ciudadano, que el objetivo fuera mejor gobierno para los ciudadanos. Y el mejor gobierno para los ciudadanos se da cuando hacemos una reforma integral, en donde consideramos que desde el primer gobernante más cercano al ciudadano hasta el último, y pasando por él sus tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, caminan y se integran en esta posibilidad de facilitarle la vida al ciudadano, es como podríamos ser mejores. Sin embargo, hoy lo que se ha aprobado, un constituyente en donde el 40% lo van a poner prácticamente PRI y PRD, en donde el 60% va a quedar entre las demás fuerzas políticas por la elección de voto popular, no nos va a llevar a nada mejor. Al contrario,
corremos el riesgo de que ese constituyente todavía maniate más al gobierno que realmente tiene la posibilidad de trabajar con el ciudadano, que es el delegacional. Y a todo esto hay que agregar además que no se ha platicado, no se ha puesto, algo que sí decía el diputado Gamis, somos parte de una metrópolis. El concepto de la metropolitanización de la vida. ¿Qué va, porque ¿qué va a no por pasar cruzar una con calle ya el eso? problema es diferente, ¿no? Así es. Entonces, bajo ese esquema, yo creo que no por un pacto, no por el afán de alguien en particular de elegirse como el gran constituyente del Estado 32 del país, sacrifiquemos y le pongamos una camisa de fuerza a la verdadera posibilidad de servir al ciudadano. Yo creo que hoy no vamos para allá. ¿Cuál va a ser, diputado, si esto se va a llamar Estado de la Ciudad de México? De entrada ahí suena una cosa ahí medio extraña, eso de mezclar los dos conceptos, un Estado y una ciudad. Pero bueno, en el hábito del absurdo mexicano, hoy la Constitución dice que la Ciudad de México es el Distrito Federal. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una ciudad es algo más que una ciudad. La ciudad es un estado. Desde ahí empieza porque vivimos en el atropello a la lógica. Por ejemplo, le llamamos delegaciones a unas unidades administrativas cuya autoridad no está delegada por nadie, porque quien ahí encabeza la autoridad fue elegido por voto. Entonces, ¿por qué se llaman delegaciones? Sí, son demarcaciones. Para empezar. Sí. Pues serán demarcaciones o serán unidades administrativas o serán lo que sean, pero delegaciones no son. Y en el extremo de todo, a un señor le llaman jefe delegacional. Pues, creo que el diputado Reyes ya fue delegado, ¿verdad? Sí. Rafa, Sí. Pero iba a ser por Azcapotzalco, ¿no? Por Azcapotzalco. Por Azcapotzalco. En 2000. Pero, Teníamos más facultades en el 2000 que hoy un jefe delegacional con toda esa pero no es centralización que absolutamente se ha hecho. absurdo que le sigamos llamando a las cosas por un nombre que no tiene. Claro. ¿Cuál va a ser el gentilicio de los pobres que vivimos aquí? Alcaldes. ¿Vamos a hacer qué? ¿Estado de mexiquenses? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es más, ¿qué somos hoy aparte de chilangos, como nos dicen los que no nos quieren? ¿Qué somos? Rafa, de entrada no va a ser un estado, es una entidad federativa. Así se ha señalado en los primeros comentarios que se han vertido para esta Constitución. Y bueno, yo quiero dejar muy en claro que el tiempo alcanzó y rebasó a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Y si tú le preguntas a algún joven, a algún habitante de la ciudad, si sabe que no tiene Constitución, le extraña. ¿Cómo es posible que no haya? Después no le importa, ¿eh? Bueno, no le importa. Le importa a la hora que se ve metido en un tema. El metro y si el metro pasa a Pero a la tiempo. hora que se ve metido en un tema donde le dicen que no le pueden dar una solución a una petición de un servicio público en base a que tiene que ser autorizado por cierta jefe de gobierno o demás, entonces ahí sí se empieza a preguntar el por qué. Y a la hora que se le explica y se le señala que se está trabajando en esta nueva Constitución, que sin duda alguna, como bien lo dice la diputada, tendrá que mejorarse, que analizarse y demás. Hay que recordar que estamos en un país democrático y a la hora que tú le das la oportunidad a más ciudadanos de participar, no tan solo como delegados, sino ya será un alcalde y los concejales que de acuerdo a la confianza que le den a la ciudadanía van a ser electos, pues van a sentirse representados y no va a ser un solo órgano el que esté tomando las decisiones unilaterales. El PRI ha insistido desde hace muchos años en estas reformas, en este nuevo trabajo que lo único que busca es beneficiar a los ciudadanos que habitan en la Ciudad de México. Por eso ha venido insistiendo. La votación de ayer, pues fue mayoría, 88 votos a favor, que es por parte de los senadores que representan a los ciudadanos. Ahí está la muestra clara, por eso estamos
en un país democrático para que estas garantías y estos representantes avalen lo que pide la ciudadanía. Ahora, diputado Reyes Gámez, durante mucho tiempo se consideró que la política iba a ser la salvación de la ciudad. Cuando se decía, somos ciudadanos de segunda porque no podemos escoger a nuestro gobernante, lo escogimos y ¿qué pasó? Las decisiones electorales no siempre producen los mejores resultados. Y pactar que se haga una reforma no quiere decir pactar que se haga esta reforma. ¿Usted qué le quitaría, qué le pondría a la reforma que aprobaron o a lo que hasta ahora ha aprobado el Senado? Bueno, yo lo que digo es, la Ciudad de México siempre ha sido sometida a los vaivenes de las circunstancias políticas. ¿Por qué razón? Porque con la idea de que la Ciudad de México, el Distrito Federal, es el centro del poder político de nuestro país, pues los diversos intereses, que por cierto no son actuales, estos asuntos del centralismo político, viene desde los tiempos de México Tenochtitlan. A los políticos actuales les daba la idea que darle autonomía, darle un estatus jurídico al Distrito Federal ponía en riesgo perder un poco el poder. Perder el poder político. Así se veía y esa era la razón fundamental en los años del monolitismo donde solo existía el PRI, por la cual el mejor esquema era delegar a una especie de virrey la autoridad de la ciudad. Fue la ciudadanía, porque hay que reconocer, recordemos los sismos del 85 que movilizó a la ciudadanía, recordemos inmediatamente de los sismos del 85 el movimiento estudiantil de la universidad, que aunque tenía que ver con un reclamo de educación gratuita, diría yo, movió los cimientos de la ciudad porque fueron manifestaciones enormes. Y después del sismo del movimiento estudiantil, vino aquella insurgencia ciudadana de 1988 que, referida a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, le dio un vuelco electoral a la ciudad. Y desde entonces a la fecha, la Ciudad de México se volvió plural, se volvió diversa. Incluso en la Ciudad de México la izquierda encontró su mejor espacio para desarrollar un proyecto alternativo. Entonces, ¿qué quiero decir? Frente a estos vaivenes de intereses políticos, pues la ciudad ha sido presa de reformas limitadas, de corto plazo, diría yo, sujetas a la negociación política de los intereses creados. Entonces, esta reforma que hoy tenemos, que por cierto la vota el PAN, el PRI, el PRD, y sin lugar a duda hubo gentes que dentro de estos mismos partidos se opusieron. Permítame un segundito, sí, claro, diputado, porque traemos aquí el tiempo medido. Déjeme hacer una pausa y regresando, sí, concluye usted con este análisis para después preguntarles algo que a mí me parece que es importante, pero se los digo cuando regresemos.